9:42 de la mañana de la diaria, que como ustedes ven, ha ampliado la mesa, ha colocado un micrófono y una silla más, y ya sabrán por qué. Voy a empezar hablando de un hecho que motiva esta propuesta de doble entrevista en el arranque del programa de hoy. A las 18 horas, en la Sala Camacuá, acá cerca, en la sede de AEU, el sindicato bancario, se va a presentar la guía para el acompañamiento a familiares de personas detenidas. Bueno, de ese tema, precisamente en el arranque, y luego también de otros asuntos, vamos a estar hablando a continuación con quienes nos visitan y ustedes las están viendo. Hablamos de Carolina Doglio y de Gabriela Rodríguez, que son integrantes del colectivo Familias Presentes, un colectivo que nuclea, como lo dice su nombre, a familiares de personas privadas de libertad, a personas vinculadas con gente que hoy es parte del sistema penitenciario y que desde ese lugar viene colocando distintos temas arriba de la mesa con respecto al funcionamiento de ese sistema carcelario, desde el interés de las personas privadas de libertad y sus vínculos fuera del mundo carcelario, que en muchos aspectos no están desde hace mucho en este país funcionando correctamente. Así que muchas gracias a ambas por la presencia. En primer lugar, Carolina Doglio, del colectivo Familias Presentes, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Gabriela Rodríguez, lo mismo. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Para ordenar la conversación voy a empezar por el tema que mencioné, que no es el único que abordaremos, pero sí el que por lo menos ocupará o nos ocupará en el comienzo de la conversación. Esto de la presentación que será hoy a las 6 de la tarde de una guía para el acompañamiento a familiares de personas detenidas. ¿Cómo es eso? ¿Por qué se da ese paso y qué alcance tendrá esa guía? Bien, bueno, arranco yo capaz por acá un poco a contar. En realidad esto viene de un proceso muy largo, nace obviamente por una necesidad. Creo que hoy es un sueño que se hace realidad. Cuando yo llegué a la asociación en 2023, era algo que siempre estaba latente, la necesidad de poder tener la información precisa, que nos oriente, que nos diga qué hacer, a dónde podemos ir, frente a estas situaciones de tener que acompañar procesos de encarcelamiento de familiares que están transitando procesos de detención. Entonces, bueno, nace de ahí y hoy la vamos a presentar. Y la idea es que pueda tener un alcance a nivel nacional. Va a ser una guía que va a estar presentada en formato digital. Y bueno, surge a partir de esta necesidad, ¿no? de los familiares, y está hecha por familiares. O sea, porque bueno, justamente lo que busca es poner la voz en el centro, ¿no? De poder reconstruir todo lo que fue ese tránsito y poder que sirva para ayudar y orientar a otras personas. Y bueno, en realidad nosotros como familiares también transitamos la cárcel, por eso esta guía está destinada a los familiares específicamente, ¿no? Y que acompañamos los procesos de encarcelamiento, porque bueno, nosotros transitamos la cárcel, pese a que bueno, no estamos capaz que detenidos, pero igual somos parte de este sistema. Entonces bueno, es poder como reconocer la dimensión familiar, cómo la cárcel nos afecta, y tener la información al alcance de forma oportuna hace que nosotros podamos comprender los procesos, podamos acompañar de otra manera, y estos momentos que son de ansiedad, de no saber a dónde ir, a dónde recurrir, que se puedan generar, ¿no? otras narrativas frente a estas situaciones. Entonces para nosotros es muy importante, tiene un gran valor. Creemos que va a, si bien no va a solucionar un problema, pero sí va a empezar a generar también otras garantías en los derechos, porque si yo conozco que tengo un derecho como familiar o cómo funciona el sistema, puedo manejarme de otra manera a que si no tengo conocimiento. Claro. Entonces para nosotros democratizar la información es fundamental en este proceso, y es algo en lo que nosotros venimos trabajando desde los inicios de la asociación, ¿no? Poniendo sobre la mesa ejes temáticos para trabajar dentro de nuestros plenarios ampliados. Bueno, eso, que todos podamos acceder, todos y todas podamos acceder a la información. O sea que es una guía de ustedes hecha para sus pares. Exacto, ¿no? Exactamente. Como forma de resumir el espíritu de lo que proponen. A ver, antes de ampliar la conversación, hablabas de lo importante que es, por ejemplo, conocer los derechos que las personas familiares de quienes están en situación de privación de libertad tienen, y si lo planteas así, yo supongo que hay un problema porque mucha gente los desconoce. Por poner algún ejemplo, ¿qué derechos hay que de repente se desconocen y que es importante que una persona en la situación en la que ustedes están
sepa de antemano que los tiene. Por ejemplo, cómo acompañar frente a un problema de salud, ¿no? Que es algo que genera mucha angustia a los familiares. O sea, nosotros tenemos un teléfono donde recibimos muchas situaciones que nos llegan de otros familiares que nos piden que orientemos o que acompañemos. En muchos casos podemos orientar y en algunas situaciones particulares tenemos la posibilidad de acompañar y este acompañamiento se hace entre pares. Entonces, cuando me refiero a conocer los derechos, por ejemplo, bueno, frente a un problema de salud, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Cómo puedo acompañar a mi familiar? Poder conocer eso es fundamental para ese tránsito, para que se haga diferente, ¿no? Bien. Y hay una cosa que es interesante, es que esta guía es necesaria porque justamente esa información no está disponible. Exacto. Mucho menos sistematizada. Pero uno a lo que se enfrenta en forma cotidiana, desde el momento en que le toca vivir esta situación, es a que no sabes a dónde acudir y no tenés una información. Aunque tengas las herramientas para saber buscar en una página web, en distintos lugares, esa información no está disponible. Al punto que también fue difícil poder lograrla a los efectos de poderla sistematizar para la guía. Por eso para nosotros es fundamental, porque va a haber un montón de información reunida allí, al alcance de todo el mundo, y que se va a estar actualizándose de forma permanente. Por eso Caro decía que es una guía digital, porque vamos a estar actualizándola y ampliándola en forma permanente. Capaz que lo dijo también, pero ya que pregunto, ¿por qué vía se podrá acceder a ese material? Supongo que en formato web será accesible, porque esto es clave. Exacto. Vamos a especificar eso. Va a estar, ¿verdad?, en nuestra página web, que vamos a estarla también haciendo pública en la tarde de hoy, y a partir de allí, desde cualquier dispositivo digital, se va a poder acceder a la guía. Ya que estamos, sí. Algo que creo que está bueno poder traer hoy, que si bien esta guía está centrada en todo lo que tiene que ver con el sistema adulto, ¿no? Porque es lo que nosotros tenemos más conocimiento y que, bueno, que parte de nuestra experiencia y además de capacitaciones que hemos ido generando dentro de la asociación para conocer cómo funciona, además de entrevistas, informantes calificados que se hicieron para poder reunir la información precisa para esta guía también contiene información sobre que es muy básica en principio, sobre la situación de los adolescentes, porque también nosotros comprendemos que hay familiares que acompañan los procesos de los adolescentes, de privación de libertad y las medidas socioeducativas, entonces también necesitan información. Estas familiares capaz que no están organizadas, pero bueno, entendemos que por lo menos empezar por ahí es una forma de dar visibilidad también a esto. Claro, es un aporte también. Exacto. Para esa parte de la población. Les cuento que estamos hablando, como les decía al comienzo de la entrevista, con Carolina Doglio y con Gabriela Rodríguez, integrantes del colectivo Familias Presentes, colectivo de familiares de personas privadas de libertad. La, digamos, confección de esta guía que hoy se hará pública, que es en algún punto un servicio para personas que en este momento o a futuro puedan estar en el lugar en el que están ellas, entre otras cosas, responde al impacto y a los problemas que se generan cuando una familia pasa a tener a un integrante privado de libertad. Y en ese sentido, Gabriela, me interesaría que nos cuentes qué significó en tu vida eso. ¿Cómo fue el momento en el cual a vos, como familiar de una persona privada de libertad, se te cruzó en el camino esa lógica del sistema penitenciario, del desconocimiento de normativa, de derechos? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, traumática, sin duda, ¿no? Uno vive ese momento con mucha conmoción, con mucha confusión, hay dolor, hay sentimientos muy encontrados, y esto, uno no está preparado ni emocionalmente ni con la información a mano para saber a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, dónde va a encontrar un apoyo, una información necesaria. Y eso lo hemos vivido todos los familiares. Entonces, por eso ha sido una cosa tan anhelada por nosotros, lograr tener esta guía para que otros familiares puedan empezar a transitar con un poquito menos de dificultades este sistema que es tan adverso, tan ríspido para todos. Entonces, esta guía pretendemos que logre tener eso. Los primeros momentos del encarcelamiento son muy duros, muy duros. Después uno va resistiendo y se va sobreponiendo. Entonces, por eso la guía
van a ver que tiene como identificados los distintos momentos en los cuales las personas van a necesitar distinta información, y el momento de la primera detención es clave, y ahí va a haber cierta información que yo creo que está bueno también plantear que no es solamente un teléfono o una dirección, es también la respuesta a una pregunta, a cómo me conduzco, qué derecho tengo. Cuando Caro planteaba el tema de la salud, el familiar tiene que tener derecho a poder acceder a una información cuando su familiar, estando privado de libertad, es hospitalizado. ¿Eso no pasa? Eso pasa con dificultades. Entonces, pero hay un derecho del familiar a poder conocer. Estamos peleando por lograr que en todos los hospitales sea posible consagrar el derecho a visita, porque una persona privada de libertad tiene derecho a visita siempre, y no en ningún lugar dice que lo pierde por estar hospitalizado. Sin embargo, ahí hay zonas grises, donde ya el INR no es quien tiene la potestad, sino que la tiene ACE, o el prestador de salud que sea, y allí juegan otras reglas. Bueno, pero el familiar sigue conservando el derecho, y sobre esa base, esa información es importante que el familiar la tenga para poder pelearlo. Cuando le pregunté a Gabriela por, digamos, su experiencia, lo que significó el momento en el que justamente la presencia de una persona familiar en el sistema carcelario la hizo tener conocimiento y vincularse desde el lugar de familiar con el sistema, ella usó la palabra traumático o traumática al referirse a esa experiencia. ¿Cómo fue en tu caso, Carolina? Yo creo que fue muy angustiante y desesperante esto de justamente no saber qué hacer, a dónde ir, con quién hablar, que alguien te brinde información precisa, no sé, hasta qué le podés llevar, o sea, cómo está, cuál es la situación, qué va a pasar, cuál va a ser el proceso. O sea, y eso genera mucha angustia, y es muy difícil que otras personas a veces te puedan entender, porque también son temas muy sensibles, hay una persona que comete un delito, o sea, por algo está en esa situación, entonces no todo el mundo logra comprender, y para uno es fundamental, porque si nosotros no nos acompañamos en la vida, y por algo una guía para el acompañamiento, porque justamente lo que busca poner en el centro también es eso, lo que nosotros hacemos, es acompañar y acompañarnos, porque yo creo que en todos los procesos que transitamos, si no existe esto, ¿no? De acompañarnos, de reconocernos y bueno, y de transitar las cosas de otras maneras o ver otras alternativas posibles, o sea, ¿qué sentido tiene? Entonces creo que nada, que fue muy difícil, pero que también llegar a la asociación, que yo llegué más tarde, porque bueno, en ese momento no habían redes sociales, no sabía ni siquiera que existía una organización acá en Montevideo, yo vivo en San José de Mayo, o sea, si bien voy y vengo todo el tiempo, pero bueno, no sabía de la existencia de familias presentes. Y llegué por una red internacional de mujeres familiares que justo estaba transmitiendo una charla en un canal de YouTube, y otra organización había compartido, y bueno, y entré y ahí me enteré que había una organización de familiares que se había gestado en 2022, y bueno, y me acerqué, y fue otra forma de poder transitar esto colectivamente, porque en realidad también una de las dificultades a las cuales nos enfrentamos cuando tenemos que atravesar cualquier problemática social, y sobre todo también en estas situaciones de transitar procesos de encarcelamiento y acompañar a nuestros familiares, tiene que ver con esto: individualizamos el problema, lo depositamos en una persona y bueno, y no entendemos que en realidad es algo colectivo. Entonces para mí significó eso, o sea, poder transformar ese dolor, esa angustia en otra cosa, poder ver que en realidad esto es parte de una problemática social, que no es mío, que no es de mi familiar y que no es del familiar de Gaby, no es de Gaby, sino que es un problema social que tenemos nosotros, y que si queremos solucionarlo, si queremos más seguridad, que es algo que nos preocupa tanto, que siempre está sobre la mesa, bueno, vamos a tener que empezar a generar otras respuestas posibles y empezar a comprenderlo de otra manera y no de forma individual. El informe anual sobre la situación del sistema carcelario y medidas alternativas del año 2024, presentado casi que en su última actividad, en el cargo que tuvo por el ahora excomisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, que desde hace un tiempo pasó a ser director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, establece, entre otras cosas, que en 2024 se alcanzó un nuevo récord histórico de personas privadas de libertad en Uruguay. Llegó a haber 17
16.624 y que 46% vivió en condiciones de trato cruel, inhumano y degradante, con hacinamiento crítico, problemas de higiene, alimentación y salud, y sin programas adecuados de rehabilitación en adicciones. Uruguay tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con 456 personas presas cada 100.000 habitantes, esto en 2024, y esa cifra o esa relación sigue creciendo, y el año pasado hubo, por ejemplo, 57 personas bajo custodia que murieron, 36 de ellas de forma violenta, ¿no? Este año, hace no tanto, hubo, por poner simplemente un ejemplo, un nuevo incendio que terminó con muchas personas muertas en la unidad penitenciaria o en la cárcel de Santiago Vázquez. Y en este contexto, ustedes, además de la iniciativa de la guía que será presentada hoy a las 6 de la tarde, están impulsando un proyecto de ley que establece un cupo carcelario con el propósito de reducir el hacinamiento. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué plantea concretamente el proyecto de ley? Bueno, el proyecto de ley va al hueso con el tema del hacinamiento. Es bien interesante lo que vos planteabas recién, de que hay un montón de iniciativas que el comisionado planteaba que no se estaban tomando, que hoy están planteadas vía la ley de presupuesto, que muchas veces de ellas se van a empezar a desarrollar. Por ejemplo, el trato y tratamiento es el métier fundamental del Instituto Nacional de Rehabilitación. Sin embargo, recién en este presupuesto quinquenal va a tener un presupuesto específico para eso. Se creó en el 2010, recién va a tener un presupuesto específico que va a ser magro, que va a ser modesto, pero que por primera vez lo va a tener. Hablaste de trato y tratamiento. Trato y tratamiento es lo que tiene que ver con los derechos básicos, que es la alimentación, la salud, la educación y el trabajo. Tener derecho a que la persona sea tratada en forma individualizada y hacer un plan de trato y tratamiento ajustado a cada persona. Ese es el mandato. Lejos estamos, si ni siquiera podemos saber ni siquiera quiénes son los que están. Pensemos que si en un módulo tenemos 800 personas, como sucede en el CONCAR, con 1 o 2 funcionarios por turno, difícilmente puede haber un conocimiento de esas personas, ¿no? Van a haber algunas mejoras en la alimentación, se van a crear algunas plazas más porque se están construyendo, pero ya las autoridades han planteado de que no van a alcanzar. Entonces nosotros detectamos que hay un aspecto que es el abatir el hacinamiento no está planteado en ninguna de las iniciativas que se quieren poner en marcha. Y nosotros entendemos que lo mínimo que tiene que suceder es que cada persona tenga el lugar que tiene que tener para vivir. Una plaza es más que un colchón. Una plaza es el lugar para dormir, el lugar para estudiar, el lugar para comer, para hacer las necesidades fisiológicas. Bueno, muchas de esas cosas las personas no las pueden hacer. Duermen 12 donde pueden dormir 4. Entonces nosotros entendemos que ese es el derecho mínimo y básico al cual tiene que acceder la persona para considerar que respetamos mínimamente su dignidad. Entonces, esta iniciativa, que todavía no es un proyecto de ley, nosotros le decimos que es una iniciativa legislativa, porque la hemos redactado, sí, con un formato de ley, hemos trabajado con IELSUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, para ponerla a consideración de organizaciones sociales, de legisladores y legisladoras de todos los partidos y todo aquel que quiera opinar. ¿Ya han tenido devoluciones desde el ámbito parlamentario? Desde el ámbito parlamentario algunas, hasta ahora hay consenso de que hay que trabajar sobre el hacinamiento. Si la medida del cupo es o no la más adecuada, es donde a veces se generan algunas dudas. Pero para nosotros es importantísimo que estemos dispuestos a discutir, que tenemos que llegar a una fórmula para que no haya más hacinamiento y que después se sostenga, que es lo que a nosotros nos parece más importante. Recién decía que todavía hay discusiones con respecto a si la cuestión de establecer algo duro en términos de cupos es la solución o no. Según la información que tenemos, el artículo 1 de esa iniciativa legislativa, porque vos todavía no le decís proyecto de ley, se propone la regla de, voy a ver si lo digo bien, numerus clausus, ¿no? Así es, de capacidad máxima también podría decirse, que establece que la ocupación de los establecimientos penitenciarios no puede exceder el número de plazas disponibles conforme a su infraestructura
y su finalidad. ¿Está bien resumido así eso del primer artículo? Exacto. Esa es la regla del numerus clausus, viste que a los abogados les encanta hablar en latín. Es eso, lo que pasa que en criollo vendría a ser la ley de cupo, Claro, ¿no? O bien. la regla del cupo. Estábamos hablando de eso entonces. Estamos hablando de eso. Entonces, en Uruguay, fíjate que ni siquiera está definido qué es una plaza penitenciaria. No se sabe cuántos metros cuadrados debería tener una plaza. Hoy el INR está trabajando con la Facultad de Arquitectura en empezar a definir eso. Hay una cantidad de definiciones internacionales. Bueno, seguramente Uruguay adopte alguna de ellas o vaya por una fórmula propia. Va a ser un enorme avance, porque incluso la propia directora del INR nos ha planteado que ese déficit de plazas que se estima entre 2.500, 3.000 actualmente, seguramente está subvalorado porque se cuenta como una plaza hoy un colchón en un corredor o en lo que era un comedor. Y eso no es una plaza, ¿no? Entonces, para nosotros hay dos aspectos básicos. Que se pueda llegar a una forma en la que efectivamente no haya en el sistema penitenciario más personas de las que el sistema puede admitir. Y para eso que haya la conjugación de una serie de organismos, y por eso proponemos una comisión interinstitucional integrada por representantes de los 3 poderes del Estado, que permita ir monitoreando esa propuesta e ir generando los cambios que sean necesarios para ir alcanzando eso. ¿Y para qué? Ante la situación de tener todos los cupos llenos y la necesidad de que ingresen más personas, bueno, ¿qué medidas se pueden ir tomando para que pueda ir habiendo movimientos internos? ¿Y qué se les ocurre o qué sugieren si es que hay propuestas concretas? Bueno, ahí hay varias alternativas. Una que es más y mejores medidas alternativas. O sea, que la cárcel no sea la solución a la forma de redimir un delito. ¿Ah? Cuando una persona comete un delito, no, en Uruguay tenemos la cárcel como excelencia. En Europa hoy por hoy hay el doble de personas con medidas alternativas a la cantidad de personas encarceladas de lo que tenemos en Uruguay, que es exactamente inversa la proporción. Y también ahí nosotros decimos que hay medidas sustitutivas de la cárcel que seguro son mucho más efectivas que la cárcel. Hoy estamos mandando a un joven de 19, 20 años 6 meses al Concaro al penal de libertad. Y eso sucede. Si fue penado por un juez o una jueza por 6 meses, quiere decir que cometió un delito leve. Lo mandamos 6 meses al CONCAR y le estamos haciendo a él, a su familia y a su comunidad un daño muchísimo mayor del que pretendemos resolver. ¿Por qué no pensamos otras alternativas con ese joven? Porque en el fondo el cumplimiento de la pena debería ser para rehabilitarse y para permitirse pensar sobre lo sucedido y revisar su conducta. Eso debe ser lo central. Entonces, esa es una alternativa. La otra es restitución de institutos liberatorios que se fueron derogando. ¿Qué son los institutos liberatorios? El derecho a la libertad anticipada, a la redención de pena por trabajo y estudio, a las salidas transitorias. Sucesivamente en Uruguay, desde la década de los 90, se han ido generando más penas, más largas, y desde el 2017 en adelante se fueron retaseando derechos. Se generó el Código del Proceso Penal en el 2017 y en menos de 1 año y medio tuvo 8 o 9 modificaciones, todas en esa tónica. Luego vino la Ley de Urgente Consideración que agravó aún más esa situación. Entonces eso ha generado ese embudo de que cada vez entra más gente y sale menos. Cuando hace capaz que un par de meses en este programa entrevistamos a Ana Juanche, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, cuando abordamos la cuestión del hacinamiento, más allá del impacto que ella estimó pueden tener una serie de plazas carcelarias que vienen en construcción desde el gobierno anterior y se estarían inaugurando, son más de 1.000, ¿no? Al final de este periodo, habló puntualmente de un par de cosas que recién creo que mencionaste, ¿no? Por ejemplo, fortalecer la libertad anticipada y reducir las penas cuando hay trabajo y estudio que se pueda acreditar. ¿Qué te parece a vos, Carolina, esa línea de trabajo que está planteando Juanche para combatir justamente el hacinamiento? Yo creo que, que sí, que es un poco por ahí, que es esto, ¿no? También de conocer, porque una de las cosas que genera el hacinamiento también es que no sabemos, no podemos reconocer a las personas. Entonces, si yo no puedo conocer quién está ahí, no puedo conocer el proceso y no puedo acompañar y no puedo pensar otras alternativas, ¿no? Entonces, creo que sí, que es fundamental empezar a recorrer otros caminos.
y bueno, y ir con otras propuestas. Y me parece que esta administración está yendo un poco por ahí, por hacer cosas que antes capaz que no se habían hecho, que también son desafiantes, pero que bueno, que es lo que puede llegar a generar algún cambio, ¿no? Ya que mencionamos a Juanche, hace bien poco, en la madrugada del domingo, hubo un nuevo atentado a balazos en la sede, a las puertas de la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación. Esto no es nuevo, ya había pasado hace menos de un año, cuando las autoridades eran las del gobierno pasado, era Luis Mendoza en aquel momento el director del INR, ahora bajo este gobierno es Ana Juanche. El atentado aparte, como había pasado en aquel momento, esta vez también sumó o tuvo la peculiaridad de que incluyó una amenaza escrita, que a diferencia de lo que pasó en aquel momento, que directamente mencionaba a Mendoza, aquí no menciona a Juanche, pero se interpreta que es hacia ella, ¿no? Se dice que del mismo modo que se valió la puerta de la sede del INR, se podría atentar contra su auto y con sus familiares adentro, ¿no? Una amenaza de un modo indiscutible, no se puede interpretar de otra forma. Y bueno, y a partir de ese hecho y del estado público que tomó, se habló mucho de cómo esto, según las hipótesis que se manejan, puede estar vinculado a la presencia de personas vinculadas a determinadas organizaciones criminales adentro de las cárceles y su interacción con el afuera. Bueno, ustedes tienen familiares en las cárceles. ¿Cómo viven ustedes desde el lugar de familiares esa realidad de la que hablan las autoridades, de la presencia de personas en las instituciones carcelarias, que no son la mayoría, pero que a veces tienen mucho poder, que pueden tener esta capacidad de interactuar con el afuera? ¿Cómo vivís vos, como familiar, justamente alguien privado de libertad, esta información cuando toma estado público, y en qué pensás ante ese problema? Bueno, eso también da cuenta de que la cárcel no es un lugar de rehabilitación, ¿no? Porque si lo primero que pensamos es eso, tiene que ver con que, bueno, potencia más todo lo que tiene que ver con el delito. Obviamente que lo que pasó es algo horrible y bueno, y todo nuestro apoyo, porque, a ver, estar en una situación donde uno recibe amenazas no es para nada lindo. Habrán, no sé, muchas hipótesis de qué es lo que puede haber sucedido. Concretamente nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que Ana fue, como salió en las noticias, amenazada. Y yo creo que también tiene que ver con la lógica de este sistema, que es sumamente patriarcal. Y que es una mujer que está en un lugar donde tiene que tomar decisiones y está en un lugar de poder, ¿no? Que no hay que tener miedo de decirlo, porque es justamente eso, ¿no? Es alguien que está capacitado para llevar adelante esto. Entonces, para mí ahí hay como una cuestión de ese juego, pero eso es como más una mirada personal. Nosotros no es que tengamos una postura, ni siquiera hemos podido juntarnos a conversar sobre esto con las compañeras, que sabemos que sucedió y obviamente que estamos al tanto, pero bueno, eso es como personalmente lo que yo pienso. ¿Y qué reflexión haces vos, Gabriela, con respecto a este tema? Bueno, más allá de que, como dice Carolina, no hemos tomado una decisión colectiva, sí claramente es repudiable, ¿no? Uh-huh. Y es repudiable porque nos estuvimos comentando por WhatsApp cualquier situación de estas características. Nunca esta es la forma de resolver, y claramente acá no son familiares de personas que ingresan a la cárcel en forma individual. Seguramente habrán las hipótesis que están en la prensa, y eso refuerza que la cárcel no es un lugar para vivir, y estas cárceles no son lugares para rehabilitarse y para poder salir en mejores condiciones. Y ahí volvemos a este tema del hacinamiento, ¿no? Unas cárceles que pudieran llegar a un número que fuera controlado por el INR, porque bueno, si la capacidad que yo tengo son 15.000 y no voy a tener más de esas personas, voy a poder empezar a trabajar de otra manera, aunque haya muchos recursos que sean limitados. Y ahí hay cuestiones de cómo se clasifican a las personas. Bueno, hoy por hoy, más allá de ciertas clasificaciones, hay personas que no deberían estar en los lugares donde están, que tienen intenciones de cambiar, que quieren progresar, que quieren estudiar, que quieren trabajar y no están teniendo acceso. Y bueno, y muchas veces esas personas son cooptadas con otras intenciones por otras personas dentro de la cárcel. Entonces, si queremos también cortar con ciertas cuestiones que preocupan, también hay que poderle dar a las personas las oportunidades para poder desarrollarse, ¿no? Gabriela Rodríguez, muchas gracias por la visita a la mañana de La Diaria.
Lo mismo para vos, Carolina Doblio. Gabriela y Carolina son integrantes, como ya les comentamos, del colectivo Familias Presentes, ¿no? Familiares de personas privadas de libertad, que abordaron distintos temas en esta doble entrevista, pero vinieron, y ese fue el asunto que mencionamos al comienzo, porque hoy a las 6 de la tarde en la Sala Camacuá, en la sede de AEBU, se va a presentar la guía para el acompañamiento a familiares de personas detenidas, un insumo confeccionado por el colectivo al que pertenecen, que es un aporte para pares, o sea, para personas que puedan hoy o mañana estar en la misma situación en la que están ellas y tantas otras personas que son familiares de gente que está presa en este país. Hasta la próxima y muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes, Gracias. un gusto.